Bueno, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de el primer podcast de contratación en Colombia. El día de hoy tenemos un invitado especial, Juan Carlos Soto. Queremos abordar un poco tu conocimiento, tu experiencia en todo el tema de diseño creativo y todo lo que tiene que ver. Primero que todo, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo te encuentras? Bien, muchas gracias por la invitación. Juan, muchísimas gracias por venir acá a ti. Cuéntanos un poquito de tu perfil, tu experiencia, cómo te has movido en este mundo creativo. Bueno, yo soy diseñador gráfico de la Jorge Tadeo Lozano, me gradué ya hace como 11 años más o menos. Llevo trabajando con marcas aproximadamente unos 9 años. En este momento soy director creativo de una agencia de creatividad, de diseño, que se llama El Taller del Sabueso. Y básicamente, pues, digamos que toda mi experiencia se ha centrado sobre todo al desarrollo de identidades visuales para marcas, pues acá en Colombia y en Latinoamérica. Bueno, súper. Muchos de las personas que nos escuchan en este momento dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver una persona que se dedica como a toda esta parte de marca y toda la parte gráfica con contratación pública? Y es que queremos analizar, ¿sí? En este podcast siempre hablamos de cómo presentar buenas ofertas, cómo establecer metodologías, qué tener en cuenta al momento de como empresa. Sin embargo, nos hemos encontrado con una peculiaridad y es qué pasa en los proyectos creativos al momento de tener contratación pública. Y me explico un poco. Cuando tú vas a contratar con el Estado obras, ¿sí? Cuando tú vas a entregar suministros, si a ti te dicen vas a pintar de verde 50 metros lineales de pared, pues tú vas y los pintas. O si tienes que entregar 500 botas de referencia X con las tallas tal, pues tú las entregas, el supervisor del contrato las revisa y les da el ok, ¿no? Cuando empezamos a hablar de la parte creativa, nos podemos encontrar con unos temas un poco ambiguos que podrían causar inconveniente. Y por eso te traemos acá, porque quiero que hablemos ese punto de cómo funciona, por ejemplo, X entidad vaya a sacar su imagen corporativa, renovar su imagen corporativa. Hoy por hoy en el mundo privado, ¿cómo funciona? Bueno, eh, digamos que parte desde, digamos que una investigación. Eso es primordial porque de alguna manera hay que identificar un problema. Muchas veces los clientes, cuando son privados, tienen un departamento propio, ya sea de mercadeo, de publicidad, o haya un gerente de marca y tenga como mapeado este tipo de problemas, y ellos llegan a nosotros con un problema ya establecido. Muchas veces son teorías, ¿sí? Esto no está sustentado bajo ninguna digamos que teoría comprobada. Okay. ¿Sí? Entonces el trabajo empieza en una investigación porque yo puedo decir, no sé, me parece viejo el logo que tengo actualmente, pero eso es una percepción. ¿Sí? Ahora, obviamente hay teoría del diseño donde uno puede decir, sí, digamos que por cosas, no sé, de psicología de los colores, por el tipo de tipografía, por el estilo de símbolo, uno podría deducir de alguna manera bajo criterios reales de diseño si algo se ve más moderno o se ve más tradicional. Pero normalmente los clientes no tienen este nivel de conocimiento, entonces llegan a una empresa como en la que trabajo para que, digamos, nosotros podamos asesorarlos y definir cuál es el problema. Eso es lo principal. Ok, o sea, partiendo de, no es simplemente póngame un loguito en donde diga con letra cursiva entidad X, sino identifique qué es lo que transmite y sí, o sea, y ver si hay si hay, digamos que un inconveniente, es decir, un inconveniente puede ser como estéticamente se ve bien, pero entonces, no sé, la gente por alguna razón nos llaman mucho pensando que es una ONG. Okay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será que, digamos, la tipografía o la forma en que nos estamos comunicando, los colores, hacen que parezca... Y si no es una ONG, es un problema. Listo, vamos a quedarnos con este ejemplo, me gusta mucho. Una entidad pública que la llama porque piensan que es una ONG. Entonces dice, yo necesito hacer un rebranding para que podamos informarle a los demás qué es lo que somos. Entonces, entidad pública, ¿sí?
Yo digo, tengo el problema, yo ya sé qué es esto y voy a sacar un pliego de condiciones llamando a empresas que se dediquen a esto, que tengan experiencia, que tengan recorrido, que tengan profesionales, ¿sí? Pero yo tengo que plasmar en ese documento qué es lo que voy a solicitar. Entonces, hago una investigación de mercado, digo, vamos a solicitar un rebranding que puede tener X costo y debe incluir, te lo pongo así, el cambio del logo, el membrete, el lenguaje de la marca, tono de la voz y demás. ¿Sí? Ese es lo que sale en los documentos. Cuando lo recibe la empresa tuya, tiene que hacer lo que dicen esos documentos. ¿Cómo lo ves ahí? Ahí hay un problema y es, digamos que después de la parte de investigación donde uno mira cuál es el problema, falta una parte de estrategia. Y esa parte de estrategia es cómo yo voy a desarrollar la solución a ese problema para que en el punto final eso se traduzca gráficamente. Entonces, pues yo puedo solicitar como entidad unos parámetros muy puntuales como eso. Yo necesito un logo más moderno y necesito estas aplicaciones. Digamos que es una vista muy corta. Ok. ¿Sí? Porque digamos que la parte gráfica simplemente es la punta del iceberg. ¿Sí? Lo que se ve detrás del trabajo Sí. de bambalinas que hay. Entonces, si es un pliego con esas condiciones, desde mi punto de vista están buscando algo meramente estético. Okay. Y el diseño, a diferencia del arte, necesita el aspecto funcional para que puedan, digamos que tener una integración real y funcional, valga la redundancia. Porque en el arte, de alguna manera, pues está sujeto a la subjetividad. Este tipo de pliegos puede estar sujeto a la subjetividad porque como no hay estrategia, pues la entidad puede decir me gusta o no me gusta. ¿Sí? Ah, ok, listo. Ahí hay otro aspecto importante y es, claro, a ti tú te presentas, ¿sí? Dices, yo hago lo que usted me está pidiendo. ¿Cuál sería la vara para medir si se cumplió o no? En este caso, pues es una vara subjetiva donde yo, como empresa que quiero licitar ese proyecto, pues no tengo ninguna, digamos que, certeza de que pueda quedar mi propuesta. No, digamos que a ti te seleccionan, pongamos un proceso de mínima cuantía o un proceso donde se selecciona la oferta más económica, ¿sí? Te lo ganaste. Yo soy la entidad que contrata. Ahí identifico una situación, tú me presentas el proyecto y me dices, usted quería cambiar su imagen corporativa, su membrete, acá está todo el informe, pero a mí no me gustó. Ahí hay que dividir también algo, creo que es un paso previo, y es que en mi experiencia hay como dos tipos de licitación. Hay unas donde nos han pedido, es como la propuesta metodológica y económica. Ok, sí. Sí, entonces ahí es donde uno dice, mire, el método que yo tengo es el siguiente, hay un primer paso de investigación, un segundo paso de estrategia y ya un tercer paso de materialización, ¿sí? Y eso tiene estos tiempos y tiene estos costos. Y un montón de empresas hacen lo mismo. Ese es el deber ser. Claro, ahí quería llegar, porque ese es el deber ser, porque tú estás presentando una propuesta metodológica y la entidad te está haciendo un ejercicio, digamos que juicioso de decir, quizás mi equipo, una entidad, puede que no tenga el equipo especializado para plantear un proyecto, unos pliegos de condiciones, de tal manera en donde pueda quedar especificado. Igualmente hilar muy fino tampoco es que sea muy bueno porque pues en un tema como tan amplio sería muy fuerte, pero el tema de la propuesta metodológica está bien. O sea, ¿lo consideras que es la metodología que debe aplicar una entidad? Claro, porque digamos que ahí lo que uno hace es de alguna manera tener esa certeza de lo que se va a presentar, tiene una base conceptual y metodológica. Okay. ¿Sí? Que el color azul no es porque me parece bonito, sino porque digamos que en términos de psicología del color eso puede representar ciertas cosas que le ayudan a los valores, al tono de voz, a la personalidad de la marca. Entonces cuando uno ya empieza a atar el porqué de las cosas es mucho más fácil, pero cuando es como, no sé,
las empresas que quieran, presénteme ya gráficamente lo que le estoy pidiendo. Ah, ok, esa sería la segunda metodología, Sí. que es, abro el proceso de contratación, mándeme las propuestas gráficas Y y yo yo las selecciono miro. el que me guste. Yo las miro y selecciono el que me guste. Ahí es donde hay varios problemillas. ¿Por qué? Porque normalmente es, no sé, que sea la más barata, que sea la más rápida. Y en términos, digamos que de la parte, digamos, de desarrollo gráfico de una propuesta de identidad visual, pues para no ir lejos, en estos días Decathlon hizo el rediseño de su marca. Ok. Duraron 2 años haciendo ese rediseño. Y es un muy buen ejemplo para que la gente pueda ver cuando algo está hecho con toda esta parte de investigación y estrategia bien hecha. ¿Sí? Pero entonces este tipo de licitaciones que es como, bueno, la saco hoy y en un mes me envían las propuestas, pues qué tipo de propuestas se hacen en un mes. ¿Sí? Pueden salir cosas, pero hay muchas cosas al azar porque no tienen el tiempo necesario para desarrollar una propuesta robusta. Y ahí te pregunto, porque según entiendo en el ejemplo que tú nos dices, la entidad le está diciendo hoy publico y mándeme las propuestas en un mes. O sea, todas las empresas interesadas hacen el proceso de desarrollarlo y lo presentan y solo una queda seleccionada. O sea, perdieron el trabajo de todo lo que hicieron. Eso es lo más grave. O sea, digamos que nosotros, en otras empresas, yo tuve la oportunidad de trabajar en ese tipo de licitaciones, donde ganamos varias y otras no se ganaron, pero digamos que actualmente nosotros no hacemos eso porque pues no es algo justo. O sea, Claro. tú que tienes una empresa te das cuenta cuánto vale tener empleados, tu tiempo, el tiempo de ellos, para que pues eso no vaya a resultar. Y sobre todo cuando son esos procesos cortos donde es muy subjetivo y pues tú darle al gusto de la entidad o de la persona que está a cargo de la entidad no tiene nada que ver contigo. Cuando tú tienes esa parte, digamos que más funcional, ahí sí es mucho más fácil porque tú puedes decir, sí, ellos te podrían refutar como, no, mire, eso se ve para un público más joven por esto, esto y esto. Ok. Entonces uno dice, ah, ok, la embarré y hay algo detrás. Pero cuando la otra persona me dice, no, es que no me gusta el rojo, ¿Por qué no me gusta? pues está bien que no le guste el rojo, pero por un lado no es su gusto, por el lado es lo que tiene que ver con el público objetivo de esa entidad, ¿sí? Entonces Entiendo. no tiene nada que ver su gusto ahí. Y más allá de eso es que transmite el color, la tipografía, el estilo gráfico, el tono de voz, un montón como de cosas que empiezan a integrar la identidad visual, que no son solamente el logo. Listo, en este caso digamos que me gustaría plantear un tercer escenario. Digamos que ya hemos hablado de procesos de contratación públicos, ¿sí? El primero es donde te dicen, presénteme una propuesta metodológica, que es digamos que el que a tu concepto es el mejor. El segundo es, abro la convocatoria, todo el mundo presénteme una propuesta y yo selecciono a la que más me guste. Ahí hago un paréntesis, ahí también hay un problema porque como uno no registra esos diseños, ¿Ok? se puede prestar también para que puedan coger cosas de otras propuestas. O sea, escogieron una, pero pueden coger La cositas de propiedad varias. intelectual. Y eso no hay problema. Por ejemplo, acá en Colombia la mayoría de gente, no sé, registra la marca. Sí. Yo no sé, por ejemplo, en un empaque. Los empaques son más costosos, no todo el mundo registra los empaques. Entonces tú puedes coger algo que no está registrado y usarlo. Y ahí pues digamos que también... Bueno, sí, ahí ya se desprendería como todo el tema de derechos de autor, quién lo usó, cuáles son las comprobaciones, bueno, todo el tema, que es un problema evidentemente que en la contratación pública queda fuerte, ¿no? La tercera opción es, sale un proceso de contratación, y esto pasa hoy, Juan, o sea, sale un proceso de contratación el martes, para que tú presentes observaciones el miércoles a las 24 horas. Entonces te dice, no, yo necesito el branding o el rebranding de X entidad que incluya todo lo que ya hemos dicho y vamos a seleccionar la oferta más económica. Tú solamente presentas precio.
No, yo lo voy a cobrar, si el presupuesto son 100 millones de pesos, lo voy a cobrar 90, lo voy a cobrar 88, lo voy a cobrar 84, yo cobro 82, me la gané. Ahora, me adjudican el contrato, yo hago el trabajo y lo entrego. Ahí empezamos con una situación bastante, digamos que lo analizo yo y es la subjetividad de lo que tú decías, me gusta o no me gusta del supervisor, y es que yo presento una propuesta y yo le voy a decir, usted me dijo que le tenía que entregar esto y se lo estoy entregando, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si a la entidad no le gusta? ¿Qué pasa si no quedó bien? Y para este caso quiero que hablemos de cuatro digamos que ejemplos que hemos traído. No son nacionales, son de España. El Ayuntamiento de Benalmádena, las dos de la Junta de Castilla y León, que incluye el tema de naturalismo y turismo, y el Museo de Ciencias de Castilla de la Mancha, ¿sí? Estas ya las hemos hablado, ya las revisamos antes de... Yo creo que es importante que nos abordes de dos puntos. El primero, ¿por qué crees que una persona o las agencias que hicieron esto presentaron esos resultados? Para las personas que lo están viendo, pues lo vamos a hacer acá como mientras que estamos revisándolo. ¿Por qué crees que las agencias presentaron esto? Porque uno, ya están públicos, o sea, hicimos la verificación y realmente sí son. Y dos, ¿qué crees que pasó ahí? Pues siendo muy honesto, pues eso es algo que también suele pasar acá en Colombia y es como las reglas de alguna manera son muy puntuales, no sé, tienes que ser una agencia, tienes que tener contratados personas que estudiaron diseño, qué sé yo, pero eso no me habla de la calidad del producto o el tipo de agencia que la hace. Entonces en estos casos puntuales, pues es un producto tan mal realizado que pues que digamos yo dudo es de la calidad de los diseñadores y sabes como del tipo de agencia, Okay. porque en este caso por ejemplo, yo tengo conocidos que trabajan en agencias en España y yo sé la calidad del tipo de cosas que hacen allá y son puntualmente de branding, agencias de branding que son las que hacen este tipo de procesos gráficos. Entonces no sé si acá lo vayas a mostrar o qué, pero cuando la gente vea estos resultados, Sí, los vamos a poner ahí. pues lo primero que van a pensar es en, no sé, cosas como Paint, ¿sí? Okay. Para los millennials que saben qué es Paint. Y sí, va a pasar este tipo de cosas como que uno dice, ¿eso es real? Porque parece un chiste, parece un chiste. Okay. Ahí no hay ningún proceso. Que acá una evidencia, ¿no? Que cuando lo hablamos nos tocó hacer la verificación de que sí fuese porque realmente no parecía que fuese real. No parece real y hay cosas muy puntuales como, no sé, en la sustentación de alguno de ellos, no sé, decía que era moderna, pero resulta que esa tipografía es basada en letras romanas de hace un montón de años y es como, pero porque es moderna. Ahí es donde viene lo subjetivo. Okay. Sí, es como yo puedo poner en la sustentación que es moderna, pero ¿por qué? O sea, ¿porque lo digo? O puedo decir, no, mira, es moderna porque usa una tipografía que fue diseñada bajo la Bauhaus, digamos que en ese nuevo proceso de diseño mucho más minimalista. Y ahí, digamos que hay sustentación de cosas. Okay. O yo uso estos colores porque transmiten X sentimiento. Pero si yo simplemente digo, no, es que es moderna. Pero ¿y por qué? ¿Qué es lo que pasa con esos ejemplos? O no sé, también pasa que hay gente que no, o sea, que se nota que no sabe lo que habla. Cuando digamos que hay tipografías que son muy rectas, no sé, las hemos visto, no sé, Calibri, Helvetica, Arial, sí, que no tienen adornitos, se llama sans serif. Formal. Sí, y ese tipo de fuentes se llaman sans serif. Okay. Quiere decir que no tienen serifa, que son como unos adornos que van al final de las letras. Como, no sé, la Garamond, que es hasta... ¿Qué cursivita? O sea... Sí, no es cursiva puntualmente, pero digamos que tiene como unos arreglos al final. Entonces, por ejemplo, en la sustentación decía que es una sans serif sin serifas. Pues eso es una redundancia. Ok, a nosotros contratistas y que tenemos de otra área, explícanos. Es exactamente, digamos que
O sea, es como decir Estando solo sin nadie al lado. algo así. Ok, ¿Sí? sans serif. Sans Estando serif, solo, digamos sin que serifa, básicamente estando solo. es que no tiene serifas. Ok. Entonces decir sans serif sin serifas es una redundancia. Entiendo. Eso no pasaría en una agencia seria. Entonces creo que ahí el tema es quien se presentó cumplió con ser una agencia, la antigüedad, acreditó experiencia y profesionales y con eso la entidad dijo es suficiente para que pueda participar, para que pueda ganárselo y pueda ejecutarlo. Y como fue la más barata, El supongo yo. Supongamos que fue así, Sí. entonces el resultado pues ya les tocó publicarlo. Y ellos pueden decir cumplieron con lo que les pedí. Ok. Sí, esa es la más barata, me hicieron un logo, tiene unos colores, tiene unas tipografías y es distinto a la propuesta original. Si es así tan puntual como eso, pues cumplió con el objetivo. Pero no satisfajo la necesidad de la entidad. Bueno, te tengo una última joya, esa es tipo sorpresa. Hemos visto en algunos procesos, esto para no tener ningún inconveniente, nos hemos enfocado específicamente en procesos de contratación españoles, que dentro de estos rebranding que han venido haciendo, piden manejo de inteligencia artificial. Con base en todo lo que hemos hablado, creo que esta respuesta es básicamente se saca sola, pero ¿qué opinas de que en un proceso de contratación vengan a decir que tenga que tener conocimiento y manejo de inteligencia artificial? Pues es un tema controversial en estos momentos porque hay un auge enorme de la inteligencia artificial. Creo que el problema en términos ya específicos gráficos con la inteligencia artificial es que todavía sigue generando cosas muy genéricas. Y puntualmente para los procesos de branding, digamos que lo principal que hace un proceso de branding es diferenciar, ¿sí? Entonces, el hecho de tú pedir que usen una inteligencia artificial es contradictorio, porque si tú lo que vas a hacer es un proceso de identidad visual, tú lo que quieres es diferenciarte del resto. Okay. Y al pedir que usen inteligencia artificial, que en este momento todavía no da como esa capacidad para crear cosas menos genéricas, pues me parece contradictorio. Ahí me gustaría traer el ejemplo de Pepsi. Pepsi cuando hizo su rebranding tengo entendido que tuvo un costo como de $1 millón y se fundamentó con un paquete, un folio enorme, ¿sí? Para que pudiesen aprobar ese rebranding y venir a pedirlo en una inteligencia artificial. Creo que los estructuradores de ese tipo de procesos de contratación que solamente piden que unos entregables, sin una metodología, que solamente piden que sea el proceso más, la propuesta más económica y que ya empecemos a decir, no, hasta hágalo con inteligencia artificial, creería yo, bajo mi interpretación, que se queda un poquito corto el estructurador de entender la necesidad y en vez de hacer una solicitud de propuestas metodológicas, sale por cumplir con lo que pretende hacer. No sé cómo lo ves Sí, tú. es bastante corto. Lo que pasa es que, a diferencia de otras profesiones, en cuanto al diseño, todavía hay que educar a las personas para entender a dónde puede llevarlas un buen diseño. ¿Sí? Es un proceso también de entender como que no es algo meramente estético, que es lo que pasa con este tipo de proyectos que estamos viendo y que estamos debatiendo, y es simplemente quieren cambiar por cambiar, y pues si le gusta a la persona que solicitó esa licitación, pues ya se aprueba, pero no hay nada más allá de eso. Con lo estratégico, la metodología. Sí, y no, demás. no hay un porqué, no hay un problema, no hay una investigación, y por lo tanto pues digamos que no pueden llegar a un resultado que realmente responda a las necesidades de esa entidad. Bueno, y por último, me gustaría preguntarte, Juan, desde tu experiencia, ¿sí? Desde tu experiencia profesional dentro de los procesos que nos contaste que en las empresas que has trabajado participaron en las licitaciones, ¿cuál sería la recomendación para las empresas que se dedican a la industria creativa para el momento de participar en procesos de contratación pública? Yo creo que de entrada
deberían asesorarse bien, ¿sí? Porque también una posibilidad que no hemos tomado acá y es que puede que no necesiten un cambio, ¿sí? Eso puede ser también una realidad, pero eso no lo pueden saber si no tienen, digamos que de alguna manera un asesoramiento con respecto a eso. Ahí te interrumpo, o sea, ahí estás hablando desde las entidades. O Sí, sea, la entidad antes de sacar el proceso de hagamos el rebranding, saque un proceso de un estudio de marca y conclusiones que pueda llegar a determinar como conclusión que debe hacer un rebranding exacto. o que quede O puede quedarse. ser todo junto, ¿sí? Como miren, sentimos que hay un problema, tenemos esta hipótesis, toca comprobarla. Entonces, dentro de esa propuesta metodológica y económica puede ser eso. Compruebe la hipótesis, defina el problema y resuelva el problema. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Porque pues si yo simplemente quiero cambiar porque creo que se ve viejo y resulta que lo cambio y después el público me dice, uy, pero ¿por qué cambió? Como con estos cuatro ejemplos que hemos expuesto en este... Exacto, pues quiere decir que no había un problema. Bueno, pero y ahora te pregunto, es desde la agencia, ¿sí? Desde las empresas de la industria creativa que están interesadas en participar en procesos de contratación, que tú digas, oiga, tenga en cuenta esto. Bueno, yo creo que es justamente lo que acabamos de hablar y es leer bien qué es lo que están pidiendo. Y es decir, sí, hay tipos de agencias, hay, digamos que hay clientes o entidades que contratan a personas o digamos que empresas que hagan caso, ¿Ok? ¿sí? Entonces, simplemente quiero hacer esto, hágamelo. Si usted es ese tipo de empresas, pues seguramente este tipo de contrataciones le sirve. Usted simplemente ejecuta, ¿sí? Ahora, si usted es del tipo de agencia que sí necesita un proceso serio de creación de una identidad visual o de un empaque o de lo que sea, pues tiene que tener muy en cuenta qué están pidiendo. Siento que si no hay esa fase de investigación y estrategia, esto es una opinión personal, no deberían meterse. ¿Por qué? Por lo que acabamos de hablar de pues, llegar digamos que a la subjetividad de lo que quiere la persona, eso es muy complicado, ¿sí? Yo puedo decir, no, me gusta el café y se me ve bien, y tú puedes decir, me parece asqueroso ese color. Y ambos tenemos la razón, ¿sí? Okay, claro, desde su Pero en perspectiva. temas de diseño, vuelvo y lo digo, no es como el arte y no responde a cosas subjetivas, sino a cosas objetivas. Y para que eso pueda ser objetivo, necesitas la fase de investigación y de estrategia. Bueno, no, Juan, perfecto, creo que ha sido enriquecedor. Estábamos en mora de hacer un episodio un poquito menos A más B igual a C, ¿sí? Y creo que en mi concepto como experto en contratación pública, llegamos a un punto de A más B igual a C desde el punto en que si tienes una necesidad y pretendes hacer un rebranding, pues haz unos estudios previos. Así funciona en la contratación muchas de infraestructura. Tú necesitas construir un puente, pues contratas a una empresa que te diga si se necesita el puente, cómo construir el puente y qué debe cumplir el puente para soportar el paso, todo este tema y aplicarlo en la parte gráfica. Creo que es una conclusión bastante enriquecedora, no la había considerado, pero creo que eso es bastante importante porque pues digamos que no solamente hablamos de rebranding o de este tipo de cosas, sino las entidades descentralizadas. Por ejemplo, hay una que comercializa productos cárnicos que saca unos procesos de contratación, un par, 3 o 4 al año, en donde pretende promover el consumo de esa carne. Entonces, este tipo de cosas funcionan si no la tienen implementada, puede que ya la tengan y por eso salen sus procesos como lo sacan, pero siempre ir a la investigación, a estudiar la necesidad antes de ir y quemar el presupuesto en un entregable. Sí, total, definir si hay un problema, cuál es el problema y ya dependiendo de eso pues puedo saber cómo abordar ese problema. Juan, no sé si quieras adicionar algo más para las personas que nos escuchan y que están interesadas en contratación. No, pues digamos que en este caso puntual, que es lo que estamos hablando, porque yo no tengo experiencia en lo que tú tienes, creo que la conclusión está en eso, es como definir qué tipo de cliente o de procesos estoy dispuesto a abordar y si estoy, digamos que pensando en
digamos que tener un proceso de contratación de esta, digamos que de esta manera, leer muy bien qué es lo que están buscando, cómo lo están buscando, para que no se vayan a meter a una vaca loca y yo tengo que presentar una propuesta gráfica y poner tiempo mío, de mis diseñadores, y después perder ese tiempo porque fue la más cara, ¿sí? O que te lo adjudiquen, que inviertas todo y que después el supervisor diga, no me gusta el rojo. Exacto, o que no sé, no esté definido, no sé, la cantidad de ajustes y para ti era rentable y diste un precio si era rentable en un mes, pero con los ajustes se te fue, no sé, 6 meses, pues ya dejó de ser rentable ese proyecto. Entonces, ser muy cuidadoso ese tipo de cosas, pues para evitar malos ratos. Bueno, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues espero que haya sido una solución y una estrategia tanto para los funcionarios que nos escuchan, que el día de mañana que van a sacar un proceso de contratación digan, oiga, debería considerar antes de, sobre todo que aquí hay unos temas en Colombia de responsabilidad ante Contraloría por el uso de los recursos y demás, y para las agencias, para aquellas empresas que se dedican a la parte creativa, que no es solamente presentar y decir yo lo voy a cobrar tanto, sino dimensionar estratégicamente lo que hemos hablado antes a lo largo de nuestro podcast, es financieramente es viable, técnicamente es viable y jurídicamente es viable. Si lo cumplo y lo puedo ver con un ok, me presento, considerando esos temas que tú dices, la duración, la cantidad de cambios, la metodología establecida o si tengo que proponer, y de esa manera definir la viabilidad del proyecto. Total. Juan, un gusto, espero que nos podamos volver a ver por acá. Así será. Bueno, muchas gracias. A todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos prestado atención en este episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, y a escucharnos en Spotify y YouTube. Y pues recuerden que ser licitador nunca fue tan fácil. Chao, chao.